Buenos días. Bueno, a ver la honestidad. ¿A quién aquí le gusta la salsa? Pecadores. Bueno, acaba de cambiar la prédica a partir de hoy. Bueno, no soy muy bueno bailando, pero me gusta escuchar, sobre todo, de vez en cuando, Rubén Blades. Me encanta como las historias que cuenta y todo eso. Y hay una canción que se llama Plástico. Tranquilos, no la voy a cantar, simplemente voy a recordar algunas de sus líneas. Dice así: ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Listo. De esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor, no le hablan a nadie que no sea su igual, al menos que sea fulano de tal. Eso sí se lo aprenden, pero pregunte Juan 3:16, ¿sí o no? Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De esos que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella a la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda o cóctel. Bien, esa es la canción de Rubén Blades, una parte de la canción de Rubén Blades. Una crítica social fuerte, muy, muy directa. Y Miguel Pulido escribió su versión que se llama Cristianismo Plástico. Aquí va. Era una cristiana plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando saludan aseguran que Dios te va a bendecir, que piensa que el cristianismo se trata de pasarla mejor, por eso condenan al que tiene algún temor. Es piadosa, religiosa, de buen vestir y seguramente menos te hace sentir. Él era un cristiano plástico, de esos que veo por ahí, con una aleluya en su boca y cara de yo no fui. De esos que por tema en conversación dan mucho espacio para el rencor y siempre tratando que su chiste verde sea mejor, para quedar bien con todos y así poder un cristianismo plástico mantener. Eran unos cristianos plásticos, de esos que veo por ahí. Él poniéndole barreras a todos, ella chismeando de ti. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños que no sean cristianos, ahogados en pecados, pero aparentando ser santos, y de esa forma poder su cristianismo plástico mantener. Bueno, no volaron sillas, lo cual es muy positivo. Tengo la sensación que esta es una de esas prédicas donde uno dice, lástima que mi esposa no vino. Ella sí necesitaba este tipo de reflexiones. Porque sé que lo que tiene la palabra de Dios por hablarnos hoy es directo, es duro. Por favor, por ningún momento piensen que yo escribí esto pensando en alguien más, sino mirándome al espejo. Porque el cristianismo plástico es una enfermedad que cualquiera de nosotros puede padecer, que lleva mucho tiempo en el cristianismo y es fácil. ¿Saben cómo una de las formas como uno detecta? Que es muy bueno detectando el cristianismo plástico en otros también. En otras iglesias, esas iglesias sí. Nos encanta como hacer cajitas para sentirnos seguros y yo sí soy cristiano de verdad, no como estos otros. Esta es una enfermedad de la cual necesitamos sanar con la ayuda del Señor. Así que la palabra nos da un diagnóstico. Y ese diagnóstico está en Apocalipsis. Y ahora sí se levantaron los que estaban dormidos. Apocalipsis, ¿sí o no? Porque uno escucha eso y dice, Dios mío, ¿de qué van a hablar? Al principio del libro Apocalipsis, Juan escribe una carta a 7 iglesias distintas de distintos lugares de Asia y Europa. ¿Está bien? Y llegamos a un texto que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente:
escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Primera observación, el concepto de ángel fundamentalmente significa mensajero. ¿Está bien? Porque, bueno, es una discusión, ¿no? Como que hay gente que dice, no, el ángel que protege esta iglesia. No sabemos, porque la palabra fundamentalmente significa mensajero. Es decir, puede ser que sea una palabra para el pastor de esta iglesia, para la persona que da los mensajes a esta iglesia. ¿Está bien? Entonces, para que a veces la gente lee Apocalipsis y empieza a ver señales por allá y entonces que las langostas volando son helicópteros Hawk 40. No. Relájese, ¿sí? Entonces, al ángel, al mensajero de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. He estado hasta el momento en centenares de campamentos de jóvenes y les cuento una inferencia. Hay prédicas que son la vieja confiable, o sea que uno va a escuchar a un predicador que siempre la va a lanzar, o que, por ejemplo, si los pelados están así bien animados y todo eso, entonces llegan a la parte de la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no es cierto? Y entonces el predicador normalmente termina diciendo, muchachos, salgan y sean la sal de la tierra, sean la luz del mundo. Y los pelados, sí, vamos a hacer, ahora sí nos vamos a portar bien y todo. Hay un problema de conjugación en esa predicación, porque Jesús no dijo, sean la sal de la tierra, Jesús dijo, ustedes son. No es una invitación. Es un hecho. La pregunta fundamental no es si vamos a ser sal de este mundo, sino qué clase de sal somos. ¿Somos una sal que da vida o una sal que perdió su sabor? Eso cambia mucho la discusión, ¿sí o no? Otra vieja confiable es la del hijo pródigo. El hijo pródigo, esa es la vieja confiable. Si usted quiere hacer llorar gente, hijo pródigo y gano. ¿Sí o no? Porque todos, no, estoy lejos del papá y todo, y viene la musiquita, sí, ay, Señor, quiero regresar. Y esta es otra de las viejas confiables. ¿Por qué? Porque uno la lee y se asusta. Y le dice a los jóvenes, jóvenes, pilas con su temperatura espiritual. Porque si son tibios, Dios los va a vomitar de su boca. ¿Y uno cómo sabe cuándo está caliente? ¿Cómo sabe uno eso? ¿Por la cantidad de Biblia que leyó? O sea, ¿cuántos versículos son calenturas? No, mentiras, eso es otra palabra. Son una buena temperatura espiritual. ¿Cuántos versículos? ¿Cuántos? Porque uno lee, escucha de gente que dice, no, esta mañana en mi devocional de 2 horas y media. Y uno dice, yo oré 10 minutos y me quedé dormido 7. ¿No les ha pasado que hoy en retrospectiva miran momentos de su vida que ustedes sentían que estaban distanciados de Dios y hoy en retrospectiva dice, ese fue el momento que más aprendí del Señor? Me sentía lejos, distante, y el Señor hoy lo miro y veo que Dios estaba ahí, ¿o no? O hay gente que se siente muy caliente espiritualmente y lo que está haciendo es chismeando de ti. Entonces se dan cuenta que esto es muy complejo, hablar de temperatura espiritual. Y la primera pregunta que uno tiene que hacer es, ¿será que eso es lo que está hablando el texto? Porque vean que Dios dice, ojalá fueras frío o caliente. O sea, está bien ser frío. ¿Sí o no? Entonces el problema no es estar frío o caliente y la temperatura espiritual, sino qué significa en realidad estas palabras. ¿A quién le escribe el apóstol? Bueno, el apóstol no, Juan de Patmos, ¿a quién le escribe esta carta? ¿A qué iglesia? A la iglesia de la Odisea. Aquí tiene una foto, no es la avenida 68 en esta época, es la Odisea.
La Odisea era una ciudad fundamental y esencial dentro del crecimiento, especialmente en el Imperio Romano, pero era una ciudad sumamente tecnológica. Algunos la compararían en el día de hoy con lo que sería Nueva York o Dubái. O sea, la gente que vivía en la Odisea tenía muchos recursos y muchas capacidades. Sin embargo, de forma natural tenían una complejidad, y es que ellos no tenían fuentes de agua. Entonces tenían que traer agua de lugares cercanos, y uno de los lugares más cercanos era Hierápolis. El problema, otra vez, es que en Hierápolis las aguas que tenían eran aguas subterráneas, y la gran mayoría de esas aguas eran aguas termales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las transportaban? Siguiente, entonces esta es una fotografía, siguiente Dani, una fotografía de cómo eran los acueductos de esa época. Entonces, si se dan cuenta, usaban pues la caída natural del agua, la traían a través de los tubos, ¿listo? Pero ¿cuál es el lío ahí? Si ustedes han ido a agua termal, seguramente para sus tratamientos de belleza y estética y demás, es un agua que es tibia porque está con muchos químicos. Azufre, sulfato, químicos pesados, que son buenos para la piel, no sé hasta qué punto, pero si uno se la toma, ¿cómo se siente esa agua tibia? Horrible. Y no solamente es horrible por el sabor y la temperatura, es horrible porque te puede hacer mucho daño en tu cuerpo. Usted puede ir allá para tratamientos estéticos, pero si tiene sed, usted no va y toma agua termal, ¿verdad? Entonces, viene esta agua desde Hierápolis a los acueductos, a la Odisea, pero ¿cómo la gente la va a consumir? Entonces, ellos implementaron los prototipos de lo que después se fue desarrollando, de lo que serían los acueductos. La Odisea fue una de las primeras ciudades que empezó a implementar los acueductos. ¿Y cómo funcionaron? El agua llegaba y lo ponían en calderas, y al fuego ellos se daban cuenta que cuando ebullía el agua también se liberaba de estos químicos. Entonces, si querías agua caliente para una sopa o algo así por el estilo, ya era agua apta para el consumo humano. Pero también entonces en grandes tinajas las ponían incluso debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que ese agua ya purificada se refrigerara. Entonces, una persona en la Odisea que quería tomar agua, podía, gracias al acueducto, tomar agua que fuera fría o caliente. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que lo que está hablando Juan no es de la temperatura espiritual, sino de haber pasado por el proceso. Porque si tú fueras a visitar a tus amigos que viven en la Odisea y ellos te dicen, ¿quieres agua? ¿Tú qué le dirías? Normalmente les diría, por favor, que sea fría o caliente, porque si es tibia, la voy a vomitar. El agua que es fría o caliente significa que pasó por el acueducto. Significa que pasó por un proceso que la transformó de agua no consumible a agua consumible. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque esto se le escribe a una iglesia y le está diciendo Jesús, ¿sabes? Tú crees que estás enriquecido y crees que estás muy bien y no te das cuenta de todo lo malo que hay en ti, de todo lo pobre, ciego. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama vivir un cristianismo sin Cristo. Es posible construir un cristianismo en el que sentimos que no necesitamos a Jesús. Hay una historia de un príncipe, el príncipe heredero de uno de los grandes reyes que existió en la antigüedad, y era su primer heredero. Entonces todas las comarcas querían venir a saludarlo, a celebrar el nacimiento del nuevo príncipe. Y entonces obviamente él tenía una nodriza que lo cuidaba mucho, y cuando fue el gran día de la felicitación y de la celebración por el nacimiento del nuevo príncipe, esta nodriza estaba en el cuarto del bebé, lo tenía arrullado y dormido en su cuna.
Y en algún momento, cuando empezaron a llegar los invitados, llamaron a la nodriza para que viniera a recibir los abrigos, viniera a recibir las armaduras, viniera a recibir los escudos. Y entonces ella empezó a recibir todas estas cosas. Y entonces, ¿dónde las metió? En el cuarto al lado del bebé. Pero además de eso, los invitados llegaron con grandes regalos. Muchos traían oro, grandes pertenencias. Traían heredades de sus antepasados porque le querían brindar una ofrenda al nuevo príncipe. ¿Y dónde las metió la nodriza? No, pues las metió en el nuevo cuarto. Mientras tanto, en el salón principal estaba sonando la música y la gente ya se estaba poniendo alegre, escuchando a Rubén Blades y otro tipo de cosas. Y la gente estaba muy contenta y festejando. Y llegaban más regalos y más celebraciones en honor al príncipe heredero. Y llegaban los regalos y se los daban a la nodriza. ¿Y la nodriza dónde los puso? Los puso en el cuarto del bebé. Pasaron horas y la gente celebrando, pasaron horas y la gente festejando en honor al gran príncipe. Al punto que muchos empezaron a irse de la fiesta, porque ya había pasado demasiado tiempo celebrando en honor al príncipe. Y pedían sus abrigos, sus armaduras y dejaban sus regalos. Hasta que por fin el castillo se desocupó. Y la fiesta, que era en honor al príncipe, nunca tuvo al príncipe en la fiesta. Esa es una historia, por ejemplo, para Navidad. ¿O no? Seamos honestos. El 24 de diciembre ustedes dicen: Jesús, 12 de la noche, Jesús, te honramos, eres el centro de esta reunión. Pero por favor que sea un Play 5. Amén. Es fácil, ¿sí o no? Es posible tener un cristianismo sin Jesús. Es más, muchos logramos construir un cristianismo sin Cristo. Podemos venir a la iglesia, podemos escuchar prédicas sin haber tenido una conexión con Dios durante toda la semana. Seamos brutalmente honestos, sí o no. Uno puede servir a Dios sin estar con Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Desde la perspectiva de Dios. Tibio. Tibio. Porque no ha pasado por el acueducto. Sigue pensando que esto se trata de cosas externas, cosas superficiales, sin relación con Dios. Eso es muy posible. Y el factor fundamental que nos lleva a eso, ¿saben cómo se llama? Orgullo. Eso es orgullo. Y el orgullo nos hace ciegos a nuestra necesidad. Nos hace olvidar que nosotros también necesitamos del Señor. Uno ve este mundo y dice: uy, ¿cuánto necesita este mundo de Dios? Y yo veo este mundo y digo: ¿cuánto necesita la iglesia del Señor? Porque si somos la sal de la tierra y somos la luz de este mundo, y este mundo está como está, significa que la iglesia no está como debería estar. Es fácil, muy fácil pensar cuánto necesitaría mi sobrino, ese sí todo tatuado, todo pintado y lleno de aretes y porquerías, y olvidarme que yo soy pobre, ciego, que soy necesitado. Hasta ese momento todos nos sentimos mal, terriblemente mal, porque es un diagnóstico certero respecto a la realidad de cómo nosotros vivimos con mucha frecuencia el cristianismo, ¿sí o no? Pero siempre el Señor, que nos da un diagnóstico, también nos da un tratamiento. ¿Cómo sanamos de este cristianismo plástico, hermano? ¿Cómo sanamos? Porque vivimos en un país acostumbrado al tema plástico. ¿Sí o no? Que todos los políticos coincidencialmente reciben al Señor en época de campaña. Todos, hermano, todos. Todos son católicos o cristianos o evangélicos. Qué coincidencia que se renovaron los votos en campaña. ¿Y cómo está nuestro país?
El país del Sagrado Corazón, que solo le sangra el corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar esta hipocresía patológica que nos corre por las venas? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 en adelante nos da 3 cosas muy concretas de cómo podemos enfrentar esta enfermedad del cristianismo plástico. Dice así el versículo 18: por eso, ahí dice el Señor, si padeces de esto, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. ¿De qué sirve oro si no está purificado? ¿Cierto? Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Primer tratamiento: reconocer que necesitas ayuda. Cuando yo trabajaba en Medellín con los jóvenes allí, un día hicimos una obra social en una calle en Medellín, en un sector que se llama, si algún día los invitan allá a Medellín, nunca vayan, se llama la calle Perú con Palacé. Eso queda en el centro de Medellín. Horrible, horrible, nunca vayan. O sea, si ven un Airbnb, no, ni por el chiste, ¿sí? Es una zona de tolerancia allí en Medellín. Es terrible, realmente terrible, porque hay prostitución sexual, hombres, mujeres, transexuales, niños. Venden drogas como loco. Y en la mitad de eso, históricamente, hay una iglesia. Antes de que fuera todo eso, ahí hay una iglesia presbiteriana que no sé cuántos años tiene. Casi que la fundó Jesús. Ahí está la iglesia presbiteriana hace rato. Entonces nosotros nos asociamos con esa iglesia, nosotros estábamos en otro sector, pero nos asociamos con esa iglesia y durante un mes le dijimos a la gente de la iglesia: venga, queremos llevarle a la gente ropa, queremos ayudar a las personas allá. Entonces convocamos a los pelados y nos fuimos para allá. Les llevamos a las personas, habíamos levantado dinero para llevarles un chocolate y llevarles sándwiches de queso y jamón de cerdo. ¿Listo? De hecho, fue muy interesante para mí, uno de los momentos más impactantes de mi vida, cuando estábamos llamando a las personas que estaban alrededor para invitarlas a que vinieran a comer y si querían algo de ropa o algo por el estilo. Entonces íbamos caminando y había un señor que estaba en el piso y tenía en su ropa como si tuviera quemaduras y todo eso en la ropa. Entonces yo me acerqué con cuidado y toqué al señor, era un señor mayor, y toqué al señor y él se levanta asustado, me dice: no me haga nada, no me haga nada. Y yo: no, pues yo sé que soy feo, señor, pero tampoco. Entonces yo dije: señor, tranquilo, ¿qué le pasa? Me dice: no, prométame que no va a hacer nada. No, señor, tranquilo, venimos a invitarlo para que usted venga y coma algo allí en la iglesia. Me dice: gracias, gracias, y empieza a sacar como su cédula para mostrarme. Y yo: tranquilo, señor, no se preocupe. Me dice: gracias, ustedes me salvaron la vida. Y yo le dije: ¿por qué? Me dice: acaba de pasar un grupo de limpieza social y me echaron aceite caliente en la ropa y me dijeron que iban a dar la vuelta y si me encontraban aquí me mataban. En esa vuelta nosotros llegamos ahí con los jóvenes. Esa es una de decenas de historias que pasaron ese día. Llevamos a las personas a este lugar para comer, ese hombre, familias, y llegó una persona de la calle, desaliñado y toda la cuestión, pero tenía una voz muy profunda, así bien bonita de locutor y toda la cuestión. Se acerca y me dice: joven, una pregunta. Y yo: claro, dígame. Me dice: ¿tienes sándwich pero de jamón de pollo? Pues espera y pregunto. Voy y pregunto si teníamos de jamón de pollo y toda la cuestión. Y no, señor, vean, no, pero este de jamón de cerdo está muy rico. No, muchas gracias. Ayude a esta gente que tanto lo necesita. Y se fue. Y yo dije: ¿qué le pasa a este tipo? Él estaba en igual necesidad que otros y viene con eso de jamón de pollo. Pero no es un reflejo muchas veces eso
de nuestro cristianismo? Que somos ciegos a nuestra propia necesidad, que estamos convencidísimos que este país cambiaría si los horribles pecadores de allá afuera cambian. Señor, cámbialos a ellos, a nosotros solo jamón de pollo. ¿Cuánto cuesta, sí o no? Decir, Señor, tú todavía tienes que hacer cosas conmigo. Y cuando pienso que he superado cosas, me salen nuevas. Eso es doloroso, hermano. Uno quisiera, porque eso le han enseñado media vida, que el cristianismo fuera un evento. Le dicen a uno, reciba al Señor y ya su vida se arregló. Sí. Yo sigo luchando con cosas que no sabía. Y cuando llego y digo, Señor, superé esta, Dios me dice, bueno, ahora trabajemos con esta otra. Eso es doloroso, pero yo reconozco mi constante necesidad de ayuda. Compra de mí, dice el Señor. No te inventes tú mismo, compra de mí oro refinado. Señor, yo sigo necesitando tu ayuda como el primer día. Hay días que uno se gradúa de cristiano. ¿Alguien aquí ya se graduó de cristiano? El Señor irá perfeccionando su obra en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesús. ¿Jesús ya vino? Entonces estamos en proceso todavía. Segunda forma de tratamiento. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Nos gusta pensar el amor de Dios desde el punto de vista tierno y bonito, ¿cierto? Pero los papás sabemos que una muestra fundamental de amor es la disciplina. La gran mayoría de mi vida he trabajado con jóvenes de estratos 4, 5, 6 y algunos que se creen 7. ¿Y saben qué le causa ira a muchos de esos jóvenes? Que sus papás les han dado todo, pero no se han dado a ellos. Es curioso que llegan adolescentes y jóvenes y me dicen, tengo rabia con mi papá porque nunca me dijo que no. Nunca me dijo que no, ni siquiera tenía tiempo para verme, nunca me dijo que no a nada. Todo era así, parecía el perrito del taxi. A todo le decía que sí. Nunca me dijo no. Y yo me iba a tirar contra un precipicio y él decía, bueno, libertad de expresión. ¿Y qué siente un joven cuando un padre no lo disciplina? Es que no le importo. Porque si le importara, él me diría que no. A veces nosotros tenemos la idea de un Dios así como todo enamoradito, medio senil, que está flotando en una nube. Y que los amo y no me importa nada, pero ¿saben? La disciplina de Dios es una muestra de amor, porque significa que todavía le importamos. Porque procesos de disciplina puedes estar pasando hoy. Y lo único que estás haciendo es quejándote de Dios y Dios o algo así. ¿Y qué te está mostrando Dios en su amor en medio de este proceso? ¿Qué te está mostrando Dios de su amor en medio de este acto de disciplina? ¿Es que usted oró, Señor, me dejan meter la lengua en el tomacorriente? Y Dios le dijo que no, porque eres tan malo. ¿Tan malo? Te salvó la vida y no te has dado cuenta. A veces vemos estas situaciones dolorosas y difíciles de la vida y lo que el Señor quiere es recalibrar nuestro corazón. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Dígame que sí. ¿Se acuerdan de la semana pasada que les dije de Rebeca? Sí, aparenten por lo menos. ¿Se acuerdan lo que ella dijo? Le dio gracias a Dios por el cáncer. Ese elemento disciplinario transformó su corazón. Algo pasó, mano. Porque de lo contrario se nos crece el corazón de orgullo. Por eso necesitas, en segundo lugar, retornar al Padre. La historia del hijo pródigo, ¿sabe qué es lo poderoso de esa historia? No que ocurrió una vez, sino que ocurre con mucha frecuencia, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Necesitamos aprender a retornar a nuestro Padre. Y por último, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mira
que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Primero me enseñaron mal lo de la tibieza espiritual y también me enseñaron muy mal este versículo, porque este versículo me lo enseñaron para evangelizar. Es decir, Miguel, si tú vas a hablar con personas que no conocen del Señor, primero le dices que son pecadores que se van a ir para el infierno. Tum, tum. Segundo, los aterrorizas con lo siguiente: ¿qué pasaría si murieras esta noche? Te pasara un camión por encima de la cabeza y despedazara todas sus... ¿A dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Y la gente, al cielo. No. Y entonces ya la gente va traumada, ¿no es cierto?, por lo pecadora que es. Y después yo le tiro Apocalipsis 3:20. Le digo, pero mira, Jesús está a la puerta y llama. Si tú oyes su voz y abres la puerta, cenarás con él y entrará. ¿Cuál es el problema de esa interpretación? Que este texto no fue escrito para no creyentes. Este texto fue escrito para la iglesia. Significa que podemos vivir un cristianismo con Jesús afuera de la puerta. Porque si Jesús tiene que tocar para entrar, significa que está afuera. Hermanos queridos, Iglesia del Señor, esta es mi invitación. Les invito a recibir al Señor. ¿De verdad? Reciban al Señor. Y recibir al Señor no es solo hacer una oración que ni entendimos. Recibir al Señor es la apertura de decir, Señor, te necesito aquí en la casa. Porque el cristianismo, queridos, no es un evento. El cristianismo es un proceso de toda la vida. De toda la vida. ¿Cuál es el gran fracaso de los matrimonios hoy en día? Y lo digo porque soy pastor de jóvenes y veo jóvenes que se están casando y veo jóvenes que tristemente están separándose. ¿Por qué razón? Porque se prepararon para el evento y no se prepararon para la vida. Vivimos en una cultura que nos preparó para la boda, pero no para el matrimonio. Y muchos creyeron que el cristianismo era hacer la oración del penitente y ya tengo mi tiquete para el cielo. Pero el Señor le dice a su iglesia, yo estoy a la puerta, yo llamo. ¿Será que hay una iglesia que me va a escuchar y me va a recibir? ¿Será que hay una iglesia que va a dejar de estar tirando regalos y va a celebrar al niño que está allá adentro? ¿Cómo hace uno, hermano, para después de tantos años? Porque, insisto, yo no estoy aquí lanzando condenación a nadie, yo el primero, hermano. ¿Cómo hace uno para retornar al gusto de la gracia de Dios? ¿Cómo hace uno para que tenga este asombro que tenía el primer día? ¿Ustedes se acuerdan cuando recién recibieron al Señor? Hermano, usted estaba que se crucificaba por Dios si era necesario. Usted le hablaba a todos sus amigos naturalmente del Señor, ¿sí o no? Y ahora, no, están poniendo el servicio muy temprano, 9:30 de la madrugada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos honestos. Lo que antes era maravilloso se le volvió a uno paisaje. Hagan la prueba y viajen. Viajen a algún lado. Pues la ventaja mía es que me gusta viajar. Yo paso el peaje y ya me siento de paseo. Entonces, ¿sí o no que cuando uno llega de paseo a un nuevo lugar, uno dice, ¡ay, qué montañas tan increíbles! Nunca había visto las mismas montañas. Y todo el tiempo tiene aquí montañas. Uy, vea el asfalto de aquí. ¿Qué asfalto? Es asfalto. No, la Coca-Cola de aquí, no puedo decir marcas, la gaseosa de aquí sabe diferente a la de allá. Es la misma vaina, hermano. Pero ¿qué tiene uno? Ojos de asombro, ojos de conocimiento. Mi hijo Esteban, de 3 años, va al parque y el otro día vi una lombriz y dice, ¡wow! Y yo por dentro es una lombriz. Pero esa sensación de asombro y descubrimiento, ¿qué nos tiene que pasar para que dejemos de estar acostumbrados a esta historia maravillosa y tener al Señor afuera de la puerta, por favor?
¿Qué nos tiene que pasar en el corazón para que digamos, Señor, qué regalo estar en el acueducto? Qué regalo tenerte a ti como invitado a la casa. Qué regalo que seas mi Señor y que seas mi Padre. De verdad pensé en todas las formas posibles y esta es la mejor que se me ocurrió. ¿Conocen a esta señorita? Doña Mariana Pajón, que no me digan que los jóvenes no pueden cambiar el mundo. Preciosa físicamente, pero también como persona, siempre con una sonrisa. Una luchadora y una guerrera, ¿sí? Cuenta que se ha partido practicando esto del BMX, no sé cuántas decenas de veces distintos huesos le han tenido que hacer, no sé cuántas cirugías y ahí tiene. El BMX es un deporte muy complejo, hermano, muy complejo. ¿Sabe cuánto duran las carreras? Máximo 38 segundos. Esta gente se prepara toda su vida para 38 segundos. Y usted piensa que su trabajo es estresante. 38 segundos. Y cuando esta querida Mariana estaba en el top, mano, nadie le veía la llanta de atrás. Una dura, una moza. Yo me acuerdo en los Olímpicos del 2012, cuando Mariana Pajón va a correr en su carrera de BMX, la posibilidad en ese momento de que Colombia ganara su segunda medalla de oro en la historia de los Olímpicos. Todo sobre los hombros de una jovencita que en ese momento tenía 22 años. La esperanza de un país que no somos nada exigentes y somos tranquilos, sobre los hombros de una preadulta, como dice mi hijo. Él es ahora preadolescente según él y después va a ser prejoven. Bueno, entonces una preadulta. Y yo me acuerdo cuando yo estaba mirando esa escena. Estaba solo en mi casa, 2012. Mi esposa estaba estudiando su segunda carrera, yo estaba en la casa. Era temprano, los Olímpicos eran en Londres. Yo prendí y yo me acuerdo gritándole al televisor como niño bobo, como si ella me fuera a escuchar, ¿sí o no? Esos 38 segundos yo gritando, dale, dale, dale. Y entonces se me ocurrió la grandiosa idea de buscar la narración original de los 38 segundos en los que Mariana Pajón le dio el oro olímpico a Colombia por segunda vez en su historia. Y lo encontré en YouTube. Y lo quiero compartir con ustedes. ¡Venga! Explosión total, la colombiana por el centro, todavía no domina, no tiene liderazgo, sí, es suyo. El oro momentáneamente, la plata es para Nueva Zelanda. Colombia se queda un poquitico, ahora sí vuelve a tomar el lugar que le corresponde. Atención dorada, aquí viene la reina. Dios salve a la reina del bicicross. Viene por el oro, explosión en Colombia, es suyo el triunfo. Queda Nueva Zelanda, queda Holanda para segundo y tercer lugar. Atención, todavía queda un penalti, se está quedando un poquitico la colombiana. Ahora doble la última curva, el remate en la zona rizada. Oro para Colombia. No puedo ocultar que los ojos se me agüen. ¡Qué emoción tan grande! Dios salve a la reina del bicicross, bajo este cielo de tambores, bajo el cielo de Londres, en primer lugar, detrás de la leyenda de los Belingrad, de nuestros boxeadores, detrás de María Isabel Urrutia, llega esta colombiana a colocarse en el primer cajón del podio. No podemos evitar que los ojos se nos agüen, ¿sí o no? Y entonces yo dije, que se tenga China y Estados Unidos. Y abro la tabla de medallería. Ese año, Colombia ganó
una medalla de oro, 3 de plata, 4 de bronce, en total 8. Les doy las referencias de los 2 primeros para que no se depriman tanto. China, 38 oros, solo en oros tuvo más de 4 veces lo que nosotros tuvimos en total. 27 platas, 23 bronce, total 88. Estados Unidos, el ganador de esas olimpiadas, oro 46, plata 29, bronce 29, para un total de 104. Me pasó algo muy curioso porque como me gustan los deportes, veía y en Estados Unidos, como ellos se acostumbraron a ganar, sí, eso a veces decían, ay, ganamos. ¿Quién es ese? Ah, ganamos también. Y así como que lo narraban como normal, porque ellos se ganan medallas todo el tiempo, ¿me entienden? Nosotros 8 en total, en unas olimpiadas, pues celebramos cada una como si, mejor dicho, hubiéramos conquistado el Everest. Y eso es lo que nos pasa muy fácil con el cristianismo. Nos acostumbramos a ganar. Nos olvidamos de la gracia que hay de celebrar 38 segundos, pero que nos supieron a gloria, ¿sí o no? Pasó hace 13 años y ustedes casi se ponen a llorar. Hermanos queridos, dejemos de quejarnos tantos por no ser Estados Unidos y celebremos que somos Colombia. Debemos de acostumbrarnos a la gracia. Salgamos del cristianismo plástico y volvamos a disfrutar la gracia que es que el Señor entre y cene con nosotros. Oramos para terminar y para despedir también la reunión. Señor, quiero darte gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor. Aquí está tu iglesia para decir, estos también somos nosotros, Señor. Somos cristianos que se contagiaron de cristianismo plástico. Las apariencias, lo que piensan los otros, el hacer por obligación, el prepararnos para el evento, pero olvidar que es un proceso, tantas cosas, Señor. Y ahí te veo yo en la puerta diciendo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, si alguien oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ven y entra a esta casa, Señor. Te seguimos necesitando como el primer día, o incluso aún más, Señor. Ninguno de nosotros se graduó de ser humano. Ninguno de nosotros ya es un cristiano con postdoctorado. Te seguimos necesitando, Señor. Hemos superado tantas cosas por tu gracia, pero todavía nos faltan tantas otras. Así que como iglesia decimos, ven, Señor Jesús, sálvanos del cristianismo plástico y ayúdanos a ser una iglesia que te siga de forma real, Señor. En cada día, en cada momento, Señor. Esta semana con nuestros amigos del colegio, de la universidad, nuestros compañeros de nuestro trabajo, con nuestra familia, las amigas, los amigos. Ayúdanos a manifestar un cristianismo que pasó por el acueducto, que es frío o caliente, pero no es tibio, porque significa que estuvo en un proceso. Y nosotros seguimos siendo cristianos de procesos. Pedimos, Señor, que bendigas nuestro regreso a casa o a donde nos dirigimos. Que en nuestra semana te podamos honrar en cada paso del camino, Señor. Y que podamos seguir diciendo, ven, Señor, cena con nosotros. Queremos tener una relación contigo. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un muy feliz domingo. Nos vemos la otra semana.